Quizás por ser de La Mancha, Santiago Guillén y Antonio Veciana estaban desde muy jóvenes imbuidos en un claro espíritu quijotesco. No en vano, dar la vuelta al mundo sobre una Vespa en tan solo 79 días, así lo requería. Más aún cuando nos percatamos del año en que consumaron semejante hazaña, 1962. Un momento en el que todavía se podían vivir auténticas aventuras. Viajes de aquellos en los que, de no haber previsto tan solo algún detalle, todo podría haberse ido al traste. Sin embargo, por fortuna, aquellos dos jóvenes albaceteños tuvieron la constancia y la minuciosidad como bandera de su causa. Es más, lejos de lanzarse a la ruta sin experiencia o plano alguno, Santiago y Antonio dedicaron más de 2 años a programar el recorrido y prevenir cualquier incidencia. Y es que la suya no era una vuelta al mundo sin más. Lejos de ello, querían hacerlo exactamente en los 79 días que distan de la festividad de Santiago hasta la Virgen del Pilar. 2 fechas emblemáticas que, no obstante, aparecieron como una interesante casualidad tras gestar su primera idea al salir de un cine. Acababan de ver la vuelta al mundo en 80 días, así que ellos decidieron hacer lo mismo pero en 79. En fin, tenían el ímpetu de 2 jóvenes pero, en las posibilidades de su edad, experimentados viajeros. De todos modos, lo mejor será escucharlo en la boca de uno de los protagonistas, el propio Antonio Veciana. Los 79 días nos vinieron impuestos por 2 cosas. Una era el que la vuelta al mundo de Julio Verne, de la novela de Julio Verne, era en 80. Y desde el primer momento nosotros lo que pretendíamos es hacerlo en uno menos, con lo cual ya teníamos los 79 días. Pero después, buscando las fechas de salida y de llegada, nos encontramos con una casualidad. Y es que el día de Santiago, patrón de España, era el 25 de julio. Y el día de la Virgen de Pilar, que es la patrona de la Hispanidad, era el 12 de octubre. Y entre el 25 de julio y el 12 de octubre había 79 días. Con lo cual se quedó perfectamente enmarcado. Era una fórmula más para que el proyecto entonces del viaje, bueno, pues tuviese unos compañeros en la moto que eran lo suficientemente importantes como para garantizar el éxito del viaje, como así fue. Obviamente, aun siendo una idea atractiva para cualquier aventurero, dar la vuelta al mundo sobre una moto requería algún tipo de afición al motor. Y sí, tanto Santiago como Antonio la tenían, especialmente centrada en el ámbito de las motocicletas, aunque, lejos de lo que se pudiera pensar a priori, no eran unos acérrimos seguidores de la Vespa. Eso sí, su gesta hizo de aquella scooter una de las más legendarias en la historia del modelo. Es más, se expone en el propio Museo Piaggio en Italia, y eso que obedece a un nombre bien manchego, Dulcinea. Pues mira, la Vespa la conocíamos los dos. Santiago tenía una Vespa, yo no tenía Vespa. Santiago tenía una Vespa. La conocíamos, habíamos viajado mucho en la Vespa, pero no fue una improvisación. Nosotros necesitamos una moto española o fabricada en España. Entonces, bueno, pues en España en aquellos momentos pues había fabricar de motos y otras cosas, pero por un procedimiento de exclusión al final nos quedamos con la Vespa. Entonces nosotros elegimos la Vespa porque era de rueda pequeña, con llantas metálicas y que era imposible el que eso se pudiese producir, con lo cual nos vinculó mucho más a este tipo de motos. Y después con los cófanos abiertos y con estas cosas, pues la verdad es que era una moto que nos permitía el reducir al mínimo el problema de averías, porque era una moto pues, que contaba además con repuestos virtualmente en todas las capitales importantes que nosotros íbamos a recurrir, tanto en América como en Asia, como por supuesto en Europa. Entonces la facilidad de tener posibilidad de repuestos o de reparaciones o de revisiones en los sitios clave nos animó mucho a hacer eso. Eso no lo podíamos conseguir con ninguna otra moto española. Fabricada en la factoría madrileña de Motovespa, aquella scooter demostró una fiabilidad sin parangón, cubriendo sin demasiados problemas los casi 40.000 kilómetros de un recorrido que pasaba por Italia, Turquía, Irán, Afganistán, India y Estados Unidos, entre otros muchos países.
Todo aquello con la presión de tener que cumplir los plazos de cada entrega y especialmente solventar cómo atravesar los océanos, algo que en principio iban a hacer en aviones militares estadounidenses gracias a los pactos de España con el ejército americano. Sin embargo, aquello finalmente tuvo que cambiar debido al enrarecido clima político de la Guerra Fría. El problema de la Guerra Fría y de la tensión provocó el que la crisis de los misiles de Cuba y la crisis de Berlín hizo que desde el Pentágono se suprimiesen los vuelos de personal civil en aviones militares. Después de muchas gestiones, el que la compañía inglesa BOAC nos facilitase los pasajes de avión para cubrir el Pacífico y para cubrir el Atlántico. Y entonces, bueno, pues nos convertimos de alguna manera en, ¿cómo te diría yo? Subimos a la compañía aérea a la moto para que hiciese con nosotros el viaje, porque se ilusionaron con el viaje y la verdad, bueno, pues nos estuvieron en teoría acompañando en el viaje y nos resolvieron el problema más importante, que era el saltar el Atlántico y el Pacífico. Lo demás ya necesariamente corría de nuestra cuenta. Resulta la compleja cuestión de los aviones, Santiago y Antonio tuvieron que hacer frente al equipaje. Y es que, como ya habrá intuido, cada uno de ellos no contaba con su propia Vespa. Lejos de ello, ambos montaban en la misma, sumando junto a todos los bultos necesarios un peso de 350 kilos. Algo que, sumado a las muchas etapas en parajes solitarios donde no contaban con los debidos repuestos, podría dar al traste con cumplir el viaje en 79 días. Pues llevábamos todo lo necesario para un viaje de estas características. Entonces hay que tener en cuenta en que nosotros estábamos vinculados desde el principio a hacer visitas importantes para nosotros, pero importantes para el proyecto, como era el entregarle a los alcaldes de las capitales de nación de los países del recorrido un mensaje del alcalde de Madrid con motivo del 4º centenario de Madrid, capital de España. Entonces esto nos obligaba pues, a vestir dignamente. Con lo cual te quiero decir que las previsiones que llevábamos eran totales. Habíamos estudiado muy detenidamente durante los 2 años y medio de preparación las necesidades que podíamos tener en el viaje. Tuvimos 18 accidentes que los pudimos cubrir perfectamente y tuvimos una rotura del cárter de la moto en Afganistán, que lo pudimos reparar pues porque habíamos hecho un cursillo previo en Madrid antes de salir para poder resolver problemas de averías que tuviesen una dificultad clara. Pues lo pudimos resolver y con la moto arreglada en Afganistán, en Kabul, llegamos al estadio de Vallehermoso en Madrid cuando ya estamos el día 12, el 13 de octubre. Además, como se puede ver en las fotografías del viaje, Dulcinea llevaba todo el equipaje meticulosamente colocado. Una de las cuestiones más complejas para Santiago y Antonio, quienes cuidaron no solamente detalles como el combustible, sino incluso la ropa para los diferentes climas que iban a experimentar. Estaba perfectamente estudiado y colocado todo. Entonces llevábamos un soporte que lo preparamos un poco específicamente y llevábamos 2 ruedas de repuesto, llevábamos todas las piezas de recambio en uno de los cófanos y después llevábamos pues todo, o sea, ropa de más abrigo, pues, todo eso se colocó afortunadamente en la moto. Llevábamos hasta una bocina de aire comprimido para espantar los perros que podíamos tener en determinadas zonas del recorrido. Aún así, no cabe duda que las zonas más peligrosas iban a traer problemas inesperados. Más aún, cuando atravesaron Asia, decidieron seguir los pasos de Alejandro Magno en su camino hacia la India, una zona de desiertos prácticamente deshabitados donde vivieron algunos de los momentos más duros de la travesía. El momento más duro, pues fue posiblemente la travesía del desierto de Farah en Afganistán. Era una zona inhóspita, una zona en que había problemas de agua, de escasez, había problemas de carretera, porque la ruta que nosotros seguimos fue la ruta
que llevó a Alejandro Magno cuando fue al Valle del Indo. Y cruzó el desierto de Farah hasta llegar a Kabul para entrar en Pakistán por esa ruta. Era una ruta de caravanas, y una ruta de caravanas en que de poblados, uno a otro, pues podía haber 200 kilómetros o 300 kilómetros entre uno y otro. Y era ruta única. Por darte un detalle, cuando se nos rompió el cárter, estuvimos durante 3 horas y media esperando que pasase alguien por la carretera. Con eso te doy una idea de cuál era el tráfico que había entonces. Sin embargo, Santiago y Antonio vivieron momentos geniales en este viaje desde incluso antes de tomar la salida. Es más, nos atreveríamos a decir que su verdadero reto aventurero fue no tanto hacer el viaje como prepararlo. Especialmente si tenemos en cuenta cómo no con poco don de gentes lograron sumar para su causa a multitud de personas e instituciones. Fue muy importante la salida porque era el fruto del esfuerzo de 2 años y medio. En esos 2 años y medio, Santiago y yo vinculamos a mucha gente al proyecto. Mucha gente de lo más variopinto, desde un señor que hacía dueño de un restaurante en Madrid, donde nos reuníamos frecuentemente, el que hizo una apuesta con unos clientes suyos cuando les explicaba que nosotros estábamos preparando la vuelta al mundo, diciendo que éramos capaces de darla. Nos olvidamos de aquel tema y nos hizo mucha gracia. Pero cuando salimos, este señor estaba en la salida de Madrid hacia Albacete, frente al hospital del 12 de octubre, nos paró y nos dio en aquellos momentos 2.000 pesetas, que era la apuesta que se había hecho con los vecinos de mesa, diciendo que nosotros salíamos, que la había ganado y que entonces nos traía el dinero de la apuesta. Esa es una anécdota que fue bonita, que fue curiosa y que la recordamos Santiago y yo con mucho cariño, porque nos sentimos depositarios de la confianza y del esfuerzo y de, la capacidad de gestión de mucha gente y de muchos amigos que gracias a ellos y el tesón que nosotros pusimos, conseguimos el salir para llegar cubrir los 79 días. Eso está claro. De hecho, en aquella preparación aplicaron incluso criterios que a día de hoy serían propios de cualquier campaña de publicidad. Uno de ellos consistió en contar con el patrocinio de alguna celebridad, la cual vino a ser en este caso ni más ni menos que Salvador Dalí. Tan entusiasmado con la idea, que no solo recibió antes del viaje a aquellos 2 jóvenes albaceteños, sino que incluso les decoró la Vespa pintando parte de la misma. Pues fue muy fácil, porque fue sencillamente una llamada telefónica desde la cabina del Colegio Mayor donde nosotros estábamos. Así de sencillo. Lo que ocurre es que ¿por qué enlazábamos con Dalí? Dentro del paquete del proyecto de viaje de la Vuelta al Mundo, teníamos que llevar algún contenido que tuviese una cierta trascendencia o resonancia a nivel mundial. Y esto lo teníamos que conseguir pues en base a esto, a un artista o a alguna gesta o alguna cuestión de estas. Y entonces lo que se nos ocurrió es que Dalí nos pintase la moto. Elegimos Dalí, pues porque Dalí era un genio universal y porque estaba en Cadaqués. Podíamos haber elegido a Picasso o podíamos haber elegido a cualquier otro, pero Picasso estaba en Francia y no teníamos más alcance. Con lo cual llamamos por teléfono a Dalí. Entonces no era como ahora, con el teléfono móvil o marcándolo. Entonces teníamos que hacerlo a través de una centralita telefónica que estaba en Cadaqués. Llamamos a la centralita, la señorita de la centralita nos pasó con la casa de Dalí, cogió el teléfono de Dalí y entonces le contamos que éramos 2 universitarios, que estábamos proyectando esto, que llevaba mucho tiempo, y la salida de Dalí es, pues me tendréis que traer la moto. Y a las 48 horas... Santiago y Antonio estábamos en Dalí con la moto para que Dalí nos hiciese la pintura.
Ese fue así de sencillo. Fue encantador, fue una experiencia muy bonita, una pues, de las muchas que el viaje nos reportó a Santiago de mí, que en definitiva eso es lo que de alguna manera íbamos buscando desde que salimos, o sea, una experiencia vital que nos permitiese pues el forjarnos un poco como hombres. Esta es la idea que Santiago tenía y que yo tenía, y que fruto pues de ese mutuo entendimiento y la ilusión de dos chavales con 20 años que están dispuestos a hacer lo que sea, pues lo conseguimos. Y de los momentos de satisfacción, evidentemente, pues ese fue uno de ellos, como fue el regreso. Desgraciadamente, Santiago Guillén falleció unos años después de aquella vuelta al mundo. Sin embargo, Antonio sigue divulgando hoy en día el anecdotario de la misma a las nuevas generaciones. Es más, recientemente se acaba de publicar, a beneficio de Manos Unidas, la 4ª edición de un libro donde poder disfrutar al completo de esta historia. Una historia que, en palabras de Antonio Veciana, tiene mucho que ver con algo llamado fe. Pues el resumen puede ser que hay una cosa que se llama fe y 3 sitios donde ponerla: en Dios, en uno mismo y en los demás. Eso es lo que conseguimos Santiago y yo, que con 20 años habíamos hecho realidad una ilusión de dar la vuelta al mundo en 79 días.